vulnerable, que como sabemos ante esta situación sanitaria es también el caso de los adultos mayores. Dicho esto y agradeciendo que nos hubieran acompañado el día de ayer, hoy vamos a ver este programa tan emblemático y para ello le damos la palabra al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma. Muchas gracias, secretaria. Muy buenas tardes a todas y a todos. Como hemos visto aquí en esta mesa, La Escuela es Nuestra es un programa del Gobierno de México, un programa nuevo que hace llegar los recursos para el mejoramiento y mantenimiento, para el equipamiento de las escuelas del país, empezando por las más atrasadas, por las de alta y muy alta marginación, con especial énfasis en educación indígena. Cuando hicimos el inventario de escuelas del país, vimos el enorme rezago que tenían estas escuelas, por lo cual el señor presidente creó este programa para ir de acuerdo con su lema de por el bien de todos, primero los pobres. El programa opera bajo premisas que estamos dando a conocer y que pues toda la población ha venido conociendo. Uno es que los recursos se reparten de manera directa, es una asignación directa de los recursos y que estos se dan a un comité que se elige en la propia escuela, en una asamblea escolar. Este comité se llama el Comité Escolar de Administración Participativa. Siempre se ha hablado de participación social en la educación, pero nunca se había confiado a comités de las escuelas a tener el recurso para invertir en la propia escuela. Es la primera vez en que esto se logra. Segundo es que se evita con esto el intermediarismo y la corrupción, y las familias aportan además su trabajo de manera voluntaria. Todos conocemos la enorme fuerza que tiene el tequio entre nuestra población. El tequio, para quien no lo sabe, es ese trabajo comunitario voluntario que se hace en las comunidades mexicanas, sobre todo las rurales e indígenas, y esto no solo optimiza costos, sino que eleva enormemente el rendimiento de lo que se está invirtiendo, muchas veces más que lo duplica. En tercer lugar, se han ya empezado a mejorar las condiciones físicas en las que se encontraban miles de escuelas públicas de educación básica, repito, sobre todo en el área de pueblos y comunidades indígenas. Cuarto, valoramos y reconocemos enormemente que han sido electas como tesoreras de estos comités de administración escolar participativa las mujeres. Las tesoreras en estos comités son fundamentalmente mujeres, electas democráticamente por la escuela, y ya contamos con casi 48,000 mujeres tesoreras. Y el último punto que quiero destacar es que este programa hace de la democracia lo que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho de una democracia verdaderamente participativa en la toma de decisiones. El programa La Escuela es Nuestra es un sólido esfuerzo de inclusión. Recuerden que en la reforma constitucional del artículo 3, que es el que habla sobre educación fundamentalmente, uno de los principios de la educación es la inclusión. En ocasiones hay escuelas que no cuentan siquiera con servicios básicos. En lo que más están invirtiendo estas escuelas es, por ejemplo, en baños. Están en muy mal estado. Y otra cosa que falta mucho en estas escuelas es el agua, por lo cual esta inversión que se había hecho sin COVID-19, o sea, por convicción de mejorar estas escuelas, ahora que tenemos este problema, nos está ayudando a trabajar de manera muy firme en que estas escuelas tengan agua potable. Además, para muchas niñas, niños y jóvenes, ir a la escuela también implica hacer largos recorridos lejos desde sus casas, en especial en comunidades rurales,
y todo el mundo sabe el compromiso que tiene el presidente con estas comunidades, por lo cual, en cumplimiento de su palabra, las primeras en incorporarse a la escuela es nuestra han sido estas escuelas de muy alta marginación. La nueva escuela mexicana es más que una inversión en un edificio, en un baño, en un salón de clases, es un esfuerzo conjunto que se está desarrollando en las escuelas de alumnos, maestras, maestros, madres y padres de familia, director y autoridades educativas para gobernar su propia escuela y para fortalecer la excelencia educativa. Todos ellos trabajan con responsabilidad, con entusiasmo, y desde que inició operaciones el 3 de octubre del 2019, con la participación de la Secretaría del Bienestar, la Coordinación General de Programas de Desarrollo, que encabeza precisamente Gabriel García Hernández, que aquí nos acompaña y hará uso de la palabra, y pues se han organizado estos comités escolares de administración participativa en casi 50,000 escuelas. Hago énfasis en que el programa La Escuela es Nuestra es un factor también importante en estos momentos para la reactivación de las economías locales, considerando que sus recursos llegan a poblaciones de muy escasos recursos. Es una derrama económica de trabajo, de construcción, de mantenimiento, de instalación de sistemas de agua potable, eléctricos, que genera empleos directos e indirectos de manera muy importante. Cedo ahora la palabra a Gabriel García, quien nos dará un panorama más detallado de los avances que al día de hoy tenemos en este importante programa, y les agradezco a todas y a todos su atención. Gracias. Gracias, secretaria Luis Alcalde, secretario Esteban Moctezuma. Pues es, en primer lugar, pues actualizarles de los avances cuantitativos y cualitativos de este programa de La Escuela es Nuestra. Por favor. Recapitulando un poco, tenemos que la meta son 54,177 escuelas para constituir comités escolares de administración participativa en 1931. ¿Cuáles? 1931 municipios. ¿Cuáles? ¿En dónde? ¿Cuáles son las escuelas que se seleccionaron por pobreza? Las más pobres y las que están en comunidades indígenas. Entonces, esa es la prioridad conforme se vaya avanzando entre las que están en las zonas de muy alta marginación primero, después las de alta marginación, es como vamos a ir abarcando todos los comités en general, que deberían de ser 103,000 para abarcar todas las zonas de alta y muy alta marginación. Pero esta primera meta de estos 54,177, hasta ahorita, ¿cómo vamos? Siguiente, por favor. Bueno, pues tenemos que les informamos el 18 de mayo que ya teníamos 50,023 comités constituidos. Significa que se levantó un acta, se realizó una asamblea. Todos estos fueron antes del periodo de la contingencia y se llevaron a cabo estos procesos democráticos en asambleas. Fueron 50,023. Y del 18 de mayo al 2 de junio logramos corregir algunas comités que no estaban actualizados, y directamente con los padres de familia, sin que se tuvieran que hacer asambleas, se actualizó ya esta cifra a 50,246, unos poquitos comités que logramos terminar de consolidar en este periodo con sana distancia. También el 18 de mayo les informamos que ya se les había enviado los recursos económicos a todas las escuelas, a 48,163 el 18 de mayo. Y ahora, al 2 de junio, el día de hoy, ya estos son 49,348 comités, y acumula
una inversión de 9,155 millones de pesos. Esta es una inversión que ya está dispersada en las cuentas bancarias a nombre de las tesoreras de estos comités que se constituyeron. Y luego había un paso que fue una convocatoria que hizo el presidente de México, que es que no solamente hay que enviar el dinero, sino esos recursos tienen que ser dispuestos en las instituciones bancarias y convertirse en frentes de trabajo. Esa fue un llamado que hizo el presidente desde la mañanera y convocó a que ya se presentaran al banco para que el recurso no estuviera en el banco, sino ya se convirtiera en frentes de trabajo, sobre todo en obras. El 18 de mayo habían cobrado, ya se habían presentado en los bancos 36,784 comités y ahorita el 2 de junio tenemos la fortuna que ya son 45,892 comités que ya fueron y dispusieron de los recursos para construir frentes de trabajo. Una vez que tienen los recursos, viene esto y voy a definir qué es un frente de trabajo más adelantito. Y entonces ya dinero que no está en el banco, sino que está ya activo en los comités, traducido en jornales para trabajadores de la región, materiales de la región, artesanos, como lo vamos a ver ahorita, ya son 8,519 millones que están siendo ejecutados rápidamente en cada uno de estos comités. Y nada más tenemos pendientes que vayan a recoger sus recursos 3,456 comités por 635 millones de pesos. Esperemos que en la siguiente sesión, cuando les informemos sobre el programa de La Escuela es Nuestra, ya la totalidad de comités ya tengan estos recursos disponibles. Siguiente, por favor. Bueno, el estado con mayor número de escuelas es el estado de Chiapas, seguido de Oaxaca y Veracruz. Y esto pues en razón de que hay en donde hay una gran población en alta marginación y por tanto ahí es en donde están concentradas el mayor número de escuelas. Estas son las mismas cifras, ya con su dispersión están estos 49,348 comités. Siguiente, por favor. Este dato es muy importante. Les decía que el total de escuelas, que son casi 200,000 centros de trabajo de los niveles preescolar, primaria y secundaria, todas las que están en zonas de muy alta y alta marginación son 103,000. Si consideramos que tenemos atendidas 49,348 ya con sus recursos, significa que llevamos el 48% nacional de el principio primero los pobres. Esto se traduce a seleccionar primero estas escuelas. Y la otra noticia que para nosotros pues es pues una reivindicación, un orgullo muy grande poder dar esta cifra, es que en localidades indígenas tenemos 34,235 escuelitas que tienen la característica de estar en las comunidades indígenas y es en donde están la mayoría, hablan la lengua madre, son bilingües en su mayoría. Y esto pues es importantísimo porque tenemos que pues conservar la cultura y que se fortalezca las escuelas para que los niños cuando vayan creciendo no migren y se queden en su tierra. Es uno de los grandes objetivos superiores de lo que llamamos la cuarta transformación y pues ahí tenemos 30,452, es decir, el 89% de todas las escuelas indígenas del país ya reciben el programa de La Escuela es Nuestra y esto sí lo podemos comprobar porque hay una relación de estas escuelas y hay el testimonio de estos miles de padres de familia que están trabajando al interior de estos esfuerzos de colectividad, de estos esfuerzos de solidaridad. Siguiente, por favor. Ahí, pues bueno, comentarles que esta experiencia, pues es
Lo principal es la construcción de aulas. Aquí es una construcción de un aula en la Concordia, Cerritos Concordia, allá en Sinaloa, y pues tienen una cualidad: se están construyendo aulas con 150,000 pesos, cuando el promedio es de 1 millón de pesos, cuando lo hace el gobierno con las licitaciones, si no es que más. Esta es la pequeña diferencia porque la sociedad es capaz de ser más eficiente. Este es el caso de las aulas y vamos a tenerles que contar miles de historias porque ¿por qué lo logran hacer más barato y de una alta calidad? Ahí, como están viendo, pues no creo que se vaya a caer, está perfectamente construida porque es trabajo, mano de obra local. Siguiente, por favor. Otro ejemplo es estas famosas techumbres o techos en los distintos planteles, que son muy necesarios y van acompañados de la plancha, que es pues prácticamente el lugar en donde se hacen las ceremonias cívicas, en donde se practican los deportes, y tener un techo es bien importante para todas las actividades al aire libre, para educación física, etcétera, en los lugares donde hay mucho calor. Y miren este caso, aquí también en Sinaloa, en Nogalitos, ahí están las techumbres, que son estas estructuras, junto con la plancha que se pone abajo. El promedio en lo que se gastan estas techumbres, las más baratas que hemos encontrado en todas las administraciones anteriores, el costo es de arriba de los 700,000 pesos, las muy económicas. ¿Cómo es posible que con 150,000 o 200,000 pesos existan esas estructuras perfectamente planeadas? ¿Cuál es el secreto de esa circunstancia? Pues lo vamos a descubrir con miles de testimonios en un momento. Siguiente, por favor. Y este otro ejemplo que nos llamó mucho la atención, pues es que en el tema de los muebles, resulta que si se contratan artesanos y carpinteros de la zona, se pueden fabricar los muebles. Ese es un asunto que tenemos que interiorizar, de las grandes capacidades artesanales y creatividad que hay en las comunidades y pueblos de México. Y esta fotografía, ese comité decidió invertir en renovar el mobiliario. ¿Y qué creen? El carpintero, pues ahí se puso a diseñar ese tipo de muebles que prácticamente parecen muebles de diseñador exclusivos. Pues esto es lo que significa la gran creatividad que puede haber en el pueblo de México con el trabajo local. Se pueden hacer maravillas y optimizar el presupuesto. La gente es más capaz que lo que seríamos el gobierno si administráramos esto centralmente como se hacía en el pasado. Si ustedes observan ahí, hay una niña, de este lado otro niño, pues están ahí y lo van a ver que aunque se pidió mucho que no participaran, que no estuvieran ahí porque pues están las medidas de sana distancia, etcétera, pues ahí en la comunidad salen como tal y quieren participar. ¿Qué están aprendiendo ahí los niños? Están aprendiendo a hacer un trabajo en colectivo, un trabajo por los demás, por todos, por el futuro. Enseñar en la escuela es nuestra, nos va a dejar grandes conocimientos que están ahí, en las comunidades, en los pueblos, en los barrios, en donde si se trabaja entre todos en faenas o en el tequio, se obtiene un beneficio para todos y para un futuro. Eso es lo que está haciendo la escuela es nuestra, y cada uno de estos padres de familia, niños, trabajadores, maestras, maestros, pues van a poder presumir en un futuro que hicieron algo por la comunidad. Pero la presunción es el último de sus objetivos. Es la enseñanza de cómo es bien importante trabajar por todos, por los demás, y la enseñanza de utilizar el patrimonio nacional, que son los recursos públicos.
los niños lo van a ver en un periódico mural, qué fue lo que se hizo entre el antes y el después. Por eso vamos a tener miles de bellas historias que contar. Y es el ejercicio de presupuesto participativo, pienso, más grande de la historia. Recomiendo mucho revisar el documento de la nueva política económica. Se refiere a esto en su primera etapa, que es un gobierno del pueblo administrando el presupuesto público, cuidándolo y siendo más eficientes. Desde luego, esta es una gran enseñanza que estamos obteniendo todos y cada uno de nosotros. Finalmente, me resta decir que presentamos un video que tiene los testimonios, y todos estos testimonios se van a documentar en las 50,000 escuelas, para que haya estas miles de historias que contar, 50,000 para ser precisos, y esperemos que sean 103,000 en una siguiente etapa y después los 200,000, de tal manera que esta forma de gobernar, esta forma de administrar los recursos a través de la gente, del pueblo de México, se convierta en la nueva manera en la que vamos a realizar este conjunto de sueños y a mejorar la educación en todos los sentidos. Muchas gracias. Aquí está el video, pero ya me voy. Gracias. Como pueden ver, pues la comunidad está allá abajo. Allá está abajo, pues hay que caminar un buen tramo para poder bajar. Es pues el famoso caracol. Para mí significa que es un programa muy bueno porque nos están apoyando con los niños y pues la verdad los niños ya estaban muy apretados en un aula. El material es de aquí, de todo local. Los albañiles también son de aquí. Pues quisimos hacer todo para que el dinero quede aquí. La verdad es de suma importancia porque pues estos beneficios no se habían llegado a las comunidades. Los padres de familia pues lo están aprovechando y están haciendo su máximo esfuerzo por hacerlo mejor y demostrar al gobierno que sí se puede lograr muchas cosas. Para mí fue una alegría poder decir que sí, echarle la mano en cuanto a los trabajos y poder apoyar en lo más que se pueda para que se pueda hacer rendir este dinero. Esperemos que quede muy bien la obra para que nuestros niños jueguen a gusto y se la pasen bien en su escuela. No, pues yo ando bien contenta. Les doy gracias porque el apoyo también nos sirvió para los trabajadores de aquí mismo. El dinero se le pagó a los mismos trabajadores de aquí de la población. Bueno, pues yo pienso que es un beneficio bien para la comunidad porque aparte de que se aprovecha al 100 el recurso, yo pienso que sí quedan bien las obras, haciéndolo aquí entre nosotros. Gobierno de México. Muy bien, antes de pasar a las preguntas de los medios de comunicación, vamos con las preguntas más recurrentes cuando estuvieron aquí nuestros compañeros. Estas fueron las preguntas de la ciudadanía. ¿Cómo puede ser beneficiaria del programa Una Escuela?
pueden gastar el recurso? ¿Es necesario que la escuela cuente con un terreno propio para ser beneficiaria del programa? Adelante, ¿quién? Gabriel. Gabriel, por favor. Gracias, Esteban, gracias. María Elisa. Bueno, dice, ¿cómo puede ser una escuela beneficiaria del programa? Las escuelas son seleccionadas por el nivel de pobreza. Entonces, no hay una petición de las autoridades. De hecho, hay muchas peticiones de muchas escuelas en general. Podemos atender para las que se tiene este límite, que es el presupuesto que tenemos disponible, que van a ser estas 54,000 en esta etapa. Entonces, pues la intención es que existan más ahorros en la administración para que sean un conjunto de escuelas. También otra tarea que nos estamos dando es que los estados, cosa que se vio un poco limitada por la situación de la contingencia del COVID, pero los estados también pueden invertir en eso. De hecho, originalmente el planteamiento fue que el 50% lo cubriera la federación y el otro 50% los estados. Por eso esta meta de 54,000 es la parte que le corresponde y para lo que tiene disponible el presupuesto la federación. ¿En qué se puede gastar el recurso? Bueno, pues pueden hacer obras mayores, como se llaman. Estas obras son principalmente aulas. Ahora cobra mucha importancia la construcción de baños y sistemas de agua potable en la mayoría de estas escuelas que carecen de ese servicio, pero pueden decidir los comités gastarlo en lo que la asamblea y el comité decida. Es libre. Solo que estamos recomendando muy atentamente que se hagan obras, porque eso ayuda, como vieron en el video, a contratar mano de obra local y ese sueldo pues activa las economías, ¿verdad? La compra de materiales a nivel local y pueden participar en faenas y tequio los demás. Y estamos recomendando no comprar ahorita computadoras y equipos, aunque son libres de hacerlo. ¿Por qué? Porque hace más falta que haya la infraestructura que es la que queda para un futuro. Esto va a ir avanzándose con el sistema, con la parte del programa de Internet para todos. Y eso sí, quisiera yo decirlos y advertirles a todos los comités que mucho cuidado, porque hay hordas de vendedores de tecnología que les venden las computadoras, ya saben que tienen los recursos y pues les llevan ahí y ahí se van a quedar las computadoras. Primero hay que construir que estén bien los locales, tenerlos bien equipados como vimos ahí, con mobiliario, con artesanos, construir los baños, las canchas, las techumbres. Por fortuna no es algo que le tengamos que explicar a la gente. Así están tomando las decisiones. Solamente les pedimos que tengan cuidado con los vendedores y con los contratistas privados del pasado que andan buscando a ver cómo les quieren cobrar los proyectos a las escuelas. Hay que tener mucho cuidado en ello. Finalmente, quien maneja los recursos son tesoreras fundamentalmente. El 95% de los comités tienen una tesorera con una cuenta de cheques. Hay alumnos mínimo, bueno, cuando son hasta 50 alumnos reciben 150,000 pesos, arriba de 50 alumnos hasta 150, 200,000 y arriba de 150 alumnos reciben un presupuesto de 500,000. Los alumnos cuentan definitivamente y como vimos la vez pasada, aquí ya es una población como de 2,5 millones entre alumnos y docentes. Y básicamente la última pregunta también es si la construcción se puede hacer en un terreno propio.
pues miren, este es otro fenómeno de solidaridad grandioso. La mayoría de lugares donde se construye son donados por los propietarios en la comunidad, y es un problema que no tienen en el terreno comunal o ejidal. Hay un acuerdo de la asamblea y ahí queda la escuela, y así ha sido siempre. Entonces, no hay un problema de la propiedad en todas estas escuelas pobres. El día de ayer nos quedamos con Juan, del diario Basta. ¿Quién más se había quedado? Adelante, por favor. Buenas tardes. Juan Hernández, del periódico Basta y de Grupo Cantón. Serían dos preguntas. La primera, referente si ustedes ya tienen un registro ahorita de cuántos empleos han estado ustedes generando, o sea, ha estado generando con este programa. Y la segunda sería para el secretario de Educación. Ahorita, ¿cómo han ido sorteando los obstáculos precisamente para la aplicación de este nuevo calendario escolar? Y no sé si ha habido por ahí algún avance precisamente de que había mencionado el secretario de Turismo, de que le iban a pedir ahí, le iban a hacer un pellizquito ahí a 2-3 días ahí del calendario escolar, precisamente para un segundo puente en el que, bueno, están buscando reactivar la economía, en este caso con el turismo local. Gracias. Bien, empezamos por la última pregunta. Estamos en este momento concluyendo todos los lineamientos para publicar en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo en el cual vendrá especificado todas las instrucciones para las escuelas, tanto públicas como privadas, que tienen su reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública, de manera que ya se cuente con pues los lineamientos oficiales que deberán aplicar en el próximo futuro. El calendario escolar del ciclo escolar 2021 ya lo tenemos elaborado, pero no lo vamos a dar a conocer ni publicarlo hasta que se dé inicio el 10 de agosto al ciclo escolar correspondiente 2021. ¿Por qué? Porque, como dijimos, es una fecha referencial y hasta que no iniciemos el curso no podemos tener la certeza de cuántos días vamos a poder impartir clases, por lo cual en el momento que se inicie, esa misma semana, va a ser publicado todo el calendario, en donde, como dijo el secretario Torruco, hay un acuerdo del señor presidente de que el próximo año no se cancelen los puentes que estaban ya en un decreto presidencial aprobados para 3 fechas. Esos van a seguirse dando, como dice el decreto, los lunes previos a cada una de las fechas para poder hacer los puentes. Después del 20 de noviembre, ¿cuál sería el que sería contemplado ustedes? No, este año sería nada más el del 20 de noviembre. Muchas gracias, Juan. También nos hemos quedado con Daniela Pastrana, por favor. Gracias. Buenas tardes, Daniela Pastrana, de Pie de Página, aprovechando que está aquí el coordinador de un montón de programas. Nosotros hemos estado con el tema de las personas que están en las comunidades más alejadas, Guarijíos mucho, pero en general, ¿no? Hay 400,000 personas que están en estas comunidades mucho más alejadas y a las que es muy difícil que lleguen todos estos programas. De hecho, esos porcentajitos chiquitos pues son de los que están más lejos. Entonces, eso incluye a varios programas, entre otros igual estos de las escuelas. Es decir, quería saber si hay un mecanismo o hay algún programa o hay alguna cosa que se hayan diseñado o que estén pensando para llegar en algún tiempo a estas comunidades que son las más lejanas de todas. Y si hay algún mecanismo de evaluación de este programa, considerando que es inédito y que, como acaba de decir, quizá sea un ejercicio muy interesante de participación, de presupuesto participativo, ¿qué mecanismo tendríamos para evaluarlo en el tiempo que consideren prudente? Y
Para el secretario de Educación, porque lo que estamos viendo ahora es un asunto de infraestructura, pero en términos de maestros, que ese también ha sido otro tema, el de cómo hacer llegar estos maestros a las comunidades más alejadas, si, como en el caso de la salud, se ha pensado que se necesita ampliar la plaza de maestros. En los últimos, 20 años hemos visto que se reducía y siempre nos decían que ya no se necesitaban tantos maestros en estas comunidades. Ahora que se va a construir esta infraestructura, ¿se va a modificar algo esta concepción que se tiene sobre las plazas de los maestros para estos lugares? Gracias. En el caso de los maestros que dan clases en lugares marginados, hemos diseñado una política por varios puntos para beneficiar a quien lo hace así. En primer lugar, el egresado de la normal debe de empezar su práctica docente precisamente en los lugares donde más se necesita. En segundo lugar, el sueldo de los maestros en estas zonas es significativamente mayor. Y en tercer lugar, para ir ascendiendo en la carrera magisterial, para ir obteniendo mayores ingresos, uno de los puntos que el propio señor presidente señaló que se deben de considerar con la más alta calificación es haber ejercido precisamente en estas zonas como maestro para tener un puntaje más alto para la carrera magisterial. Vamos con el compañero de rayas y la compañera de blanco. Perdón, todavía falta una respuesta. Adelante. Sí, bueno, muy rápido. Primero, ¿cuántos empleos? Vamos a hacer una visita a las 50,000 escuelas para tomar la fotografía de todo esto. Y ese es el mecanismo de evaluación, ¿sí? Y van a ser expedientes digitales que van a ser públicos en la página, en el padrón único, ¿verdad? Son 25,000 frentes de trabajo que están llevándose a cabo y vamos a regresar a decir, así, contar cuántos albañiles se contrataron, cuántos plomeros, cuántos pintores, etcétera, y cuánto recibieron. Y eso nos vamos a apurar porque hay que reportárselo a la Secretaría del Trabajo y es parte de los 2 millones de empleos, como parte de los programas integrales. El mecanismo para llegar. ¿Cuál es el mecanismo para llegar a los lugares más aislados, alejados de México y marginados, donde están las comunidades? Ir físicamente y garantizar que tengan todos los programas integrales que aquí exponemos. Esa es la estrategia. Y la evaluación se va a comprobar con un padrón que se va a publicar, seguramente en próximas fechas, con estrategia digital, en donde van a poder ustedes ver localidad por localidad cuántos beneficiarios existen, de tal manera que se compruebe el objetivo que tenemos, que todas las comunidades indígenas y aisladas de México estén cubiertas con todos los programas de manera integral. Compañero. Buenas tardes. Señor secretario, ¿no ha analizado en un segundo paso con estas escuelas para el aseguramiento de la calidad educativa, un trabajo en sinergia con tanto emprendedores o empresas que crean no solo portales educativos, sino que crean aplicaciones y todo esto para enseñanza desde pequeños hasta también a niveles universitarios? O sea, no se ha visto el segundo paso, porque tarde o temprano estas construcciones, las van a terminar y pues entrarán en funcionamiento, pero la cuestión es la calidad educativa que deben recibir estas comunidades, y más hoy que también el presidente busca con el Programa Nacional de Internet, pues que todos estos sitios también estén conectados. No sé cómo va en ese, llamémosle tal vez, segundo paso. Y una segunda pregunta, si me lo permite, a la secretaria. La cuarentena pues terminó el 31 de mayo. Usted estuvo presentando algunos lineamientos de cómo iban las empresas cumpliendo la cuarentena. Ahorita que la nueva normalidad va a ser pausada conforme a los semáforos y todo esto,
¿cuál es, llamémosle, su calificación o el papel que usted considera que jugaron las empresas durante la cuarentena y ahora que tal vez hay que poner nuevas reglas de sanidad y distancia con los trabajadores y con las empresas que tal vez están ahora sí que pues listos para arrancar sus funciones en diferentes áreas de las que todavía no se consideran esenciales? Gracias. Adelante, por favor. Bueno, de hecho no es un segundo paso, es el mismo paso. Las dos columnas vertebrales de la educación y del nuevo acuerdo educativo son precisamente equidad y excelencia, y estamos caminando en ambas. Equidad, sin duda, la escuela es nuestra, es un ejemplo muy claro del mismo, y en términos de excelencia, en el caso de estas escuelas, que la mayoría de ellas son multigrado, estamos lanzando, de hecho ya lo están haciendo 5 estados, vamos a llegar a la mitad de los estados este año y al total de los estados el año que entra, el nuevo modelo de aprendizaje colaborativo que en la práctica nos ha mostrado un mucho mayor rendimiento tanto académico como construcción de comunidad, que ese es algo muy importante para nosotros y que está en la Constitución como una educación integral, una educación humanista. Y por otra parte, también hemos considerado lo que el señor presidente ya ha anunciado y reiteró el día que hablamos del impulso tan grande que tuvo la herramienta digital dentro de Aprende en Casa, la conectividad para todos. Y cuando se habla de conectividad para todos, en realidad se está hablando de conectividad para esa parte marginada de las escuelas que no la tienen, porque lo que vimos en esta pandemia es una zona muy amplia del país, mucho más relacionada con digamos, las poblaciones urbanas que tienen conectividad y las zonas marginadas no. Entonces, cuando el señor presidente habla de conectividad para todos, en realidad lo que está diciendo es conectividad para las partes más marginadas de nuestro país, de manera que podamos nivelar las condiciones de aprendizaje de todas las niñas y niños de México. Y respecto a la pregunta, muchísimas gracias por esta pregunta porque nos permite también seguir informando. En efecto, iniciamos una serie de visitas a partir de que el Consejo de Salubridad determinó la suspensión de labores para las empresas, los centros de trabajo no determinados como esenciales. Iniciamos, recordarán, cada semana informando. Al principio era el porcentaje mayor de las que no cumplían, el 13%. Iniciamos con el 13% de incumplimiento, pero en la medida en la que fueron pasando los días y fueron pasando las semanas, más sectores y más empresas se sumaron al cumplimiento. Concluimos, digamos, de manera general con el 95% de cumplimiento de los centros de trabajo, la gran mayoría cumplía, las que tenían que suspender las labores, suspendiendo las labores, y las otras con los protocolos que se determinaron para poder estar operando. Yo diría en general que la conclusión es una responsabilidad que se mostró por parte de la enorme mayoría de empleadores. Al principio algunos sectores específicos como el textil, la industria automotriz, pero después vimos un cumplimiento generalizado. Ahora entramos en otra etapa, también lo hemos señalado a partir del día de ayer, a esto que hemos llamado la nueva normalidad, y vamos a seguir con estas visitas en dos sentidos. Primero, para las empresas esenciales, a las cuales hemos dicho también que se suman 3 sectores nuevos: el de la construcción, el de minería y el de artículos de transporte. Entonces, en estos 3 sectores vamos a hacer las visitas que están relacionadas con la implementación de los lineamientos de seguridad y salud, y también identificando que no existan sectores
que inicien actividades de manera anticipada. Recordemos que hay que atender a los semáforos que todas las semanas se irán informando por la Secretaría de Salud según los niveles de contagio y la realidad de cada una de las entidades federativas, y en razón de estos colores existe la posibilidad de que ciertos sectores retomen sus actividades. Por lo pronto haremos ese tipo de visitas y seguiremos informando cómo van los resultados. Muchas gracias. Continuamos con la compañera y luego la compañera y luego ya pasamos, sí. Buenas tardes. Fernanda Mendoza para el canal Glucosa Atómica. Preguntarle al secretario Moctezuma si tiene conocimiento de las irregularidades en las becas institucionales que hay en la Escuela Superior de Medicina del Politécnico. Sucede que esta es la única escuela del Politécnico en la que no han realizado todos los depósitos de sus becas. Y pues esto involucra a estudiantes que están actualmente en los hospitales y otros que se van a integrar en unos días. Quiero preguntarle, ¿hay algo que usted pueda hacer, secretario, para resolver esta situación? Gracias. Perdón, ¿cuál es la pregunta? Que si hay algo que usted pueda hacer para resolver esta situación de las becas que se está presentando en la escuela. Bien, déjeme explorarlo y con todo gusto en la próxima reunión que tengamos le doy la respuesta. Voy a hablar con el director del Politécnico para ver qué es lo que está sucediendo. Nos quedamos pendientes con la última pregunta de la compañera del chaleco azul. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Son dos preguntas para el secretario de Educación Pública. La primera es saber, bueno, ustedes comentaban en la presentación que uno de los principales problemas de las escuelas es la falta de agua. Saber qué pasó con el programa de bebederos escolares, era una estrategia del sexenio anterior, saber qué pasó. Y la segunda es, también hemos registrado algunas quejas de parte de profesores y padres de familia respecto al programa de Aprende en Casa, porque señalan que no hay una cobertura específica para la educación especial. Preguntarles si el lenguaje de señas mexicanas ya se puede ver en todas las cápsulas del programa Aprende en Casa y si también ya se amplió la cobertura en lenguas indígenas de este mismo programa. Gracias. Con respecto a los bebederos, tuvimos una evaluación del programa en el cual vimos que muchos de ellos no estaban funcionando, requerían un mantenimiento especializado que no se les daba y es por ello que entró a revisión ese programa para pues cambiarlo por otro que sí funcione, porque lo importante es garantizarles el agua a las niñas y a los niños y se ha avanzado en alrededor de un 40% del rezago que se tenía en tan solo un año. En cuanto al lenguaje de señas, sí, Aprende en Casa tienen todos sus programas ya el lenguaje de señas, además de tener el closed caption, que lo tuvo desde un principio, y en cuanto a los libros de texto, están impresos en braille y también en macrotipo. Y finalmente, todos los programas de radio que estamos comunicando, en este momento lo estamos haciendo en 15 lenguas indígenas diferentes. Muchísimas gracias, llegamos al final, pero nos quedamos para mañana pendientes. El día de mañana vamos a estar aquí como todos los días, 5 de la tarde, vamos a ver el programa de producción para el bienestar. Nos va a acompañar el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, y también estará con nosotros el subsecretario Víctor Suárez. No se lo pierdan, será de gran interés cómo han venido avanzando este programa, mayores detalles y también la respuesta a las preguntas de la ciudadanía. Muchísimas gracias y hasta mañana.